Para mí las fiestas de la Virgen son sobre todo mi casa, el olor a pólvora, el estar en mi pueblo, el ver a mi gente, una casa fundada por gentes libres y una casa fundada por una enorme espiritualidad, la de nuestra patrona. Para mí la fiesta, yo creo que es a lo que nos gusta tanto, a lo que tenemos devoción, es parte de tu vida. Tiene el valor de la tradición, lo histórico se ha mantenido con bastante pureza. Las fiestas tienen algo también fundamental y es que siguen conservando el espíritu religioso. Para mí las fiestas son pues hacer buena la memoria de mis mayores, de mis abuelos y una razón de vivir. Son únicas y sobre todo representativas de la particular esencia yeclana. Para mí las fiestas patronales son fundamentalmente un elemento que me identifica profundamente con mi ciudad, con mi gente, que es el nexo de unión con mis antepasados y con todo lo que comporta la carga emocional que se lleva. Y sigo pensando que es un extraordinario viaje que unos antepasados nuestros, milicianos, hicieron buscando el mar.
En Londres, en el Albert and Victoria Museum, se encuentra esta pintura. Es una obra de 1615 llamada Fiesta del Ommegang, y en ella el pintor flamenco Dennis van Alslot representa un desfile de gremios en Bruselas. Los que conozcan las fiestas de la Virgen podrán ver representados en esta magnífica obra algunos elementos bastante familiares. Un capitán con un bastón de mando, un alférez abanderado, arcabuceros, incluso encontramos pajes. ¿Cómo puede una tradición tan arraigada en la ciudad de Yecla estar representada en un cuadro flamenco de principios del siglo XVII? La clave está en un ejercicio militar que se celebró entre los siglos XVI y XVIII. Ese entrenamiento es lo que llamamos un alarde. El alarde que se ha conservado en Yecla es el mismo que se hacía en otros territorios. Pero, como en esos otros territorios, y por eso es tan importante que se haya conservado en Yecla, mantiene una serie de símbolos que a los yeclanos nos parecen ordinarios, pues como la bandera, como el paje, como las punchas, o sea, las alabardas. Eso que se da en Yecla no era específico de Yecla, estaba en todos sitios, pero solo se conserva con su significado en Yecla. Eso es lo que le hace tan extremadamente rica las fiestas de la Virgen. Pero para entender qué es un alarde, las milicias y su vinculación con las fiestas de la Virgen, debemos comenzar por el principio y hacer un viaje por el tiempo. La época es el siglo XVII, el llamado siglo de oro español. Pero la realidad es que el oro parece que solo brillaba en las letras y pinturas de nuestros grandes creadores. Nos encontramos en el reinado de Felipe IV, de la Casa de los Austrias, en un marco de crisis total. Crisis económica debido en parte a las continuas guerras exteriores, devaluación de la moneda, impuestos asfixiantes, bajo nivel de natalidad, cruentas epidemias, entre las que destacan las de peste, que se repetían periódicamente, coincidiendo con grandes hambrunas. Las cosas no pueden ir peor para el rey de España. Guerra en Cataluña, guerra en Portugal, incursiones desde la costa. Había un tema complicado de gestionar y costoso de mantener: la defensa del reino. Las milicias concejiles o municipales son herederas de las milicias provinciales y de reserva que databan de la época de los reyes católicos. Surgen como ejército de reserva y su finalidad es la de ejercer la autodefensa cuando el reino no la podía asumir, algo frecuente en el siglo XVII. Un grupo de personas que son ciudadanos, que son vecinos, tienen la obligación de defender el bien común. Pero claro, no pueden salir a la calle y hacerlo individualmente. Tiene que ser la autoridad política quien le dice: a partir de ahora ustedes ya no son simplemente unos particulares con su arcabuz, forman parte de una compañía. Son la expresión defensiva de una sociedad que se protege a sí misma, que unos cuidan de otros. Ese ritual que define el sentido de la ciudad, que funcionaba en todo el mundo para protegerse de las amenazas, solo se conserva en Yecla. Y eso es de lo que tendrían que ser conscientes tanto las autoridades municipales, regionales, nacionales, que tenemos una forma de ver una modernidad política cuya referencia, cuyo ritual se mantiene de forma perfecta solo en un lugar. En la milicia, el rango mayor es el de capitán, seguidos de alférez, sargentos y cabos. Y la estructura militar de infantería que se aplica es la de compañía. ¿Cómo era Yecla? ¿Cuál sería era la población en 1642? Yo creo que no llegó a los 3000 los habitantes que entonces Yecla tenía. Pues desde la ladera del castillo, que es donde empezaban las primeras casas, yo creo que la primera calle fue la de San Cristóbal. Llegaba hasta, le llamaban calle Nueva, porque hasta allí había llegado. ¿Qué había entre eso y el convento franciscano, donde es el instituto actual? Es decir, había que pasar por unas pequeñas sendas para ir al convento este. En las relaciones topográficas
de Felipe II, que se hacen en 1575, hay una ermita bajo, te dice también, la advocación, o sea, bajo la advocación de Virgen del Castillo. Virgen del Castillo le llamaban. Sin embargo, la que había allí no era la Inmaculada. Lo que era un cuadro del siglo XIV, siglo XV, un cuadro en madera, que le llamaban Nuestra Señora de la Encarnación. Era una villa, porque ni siquiera tiene el nombre de ciudad, era una villa que tenía, pues era fundamentalmente agrícola, y luego al estar situada en un cruce de camino entre Levante, Andalucía, Castilla, pues entonces el traslado de mercancías es lógico que se diera aquí. Es el momento del gran auge del bandolerismo en Yecla. ¿Por qué? Porque todos los que se huyen para no irse a la guerra se van al monte. Y de esos la mitad se hacen bandoleros. El nivel de desorden es tremendo. Guerra en las fronteras, ataques en la costa, bandoleros en los caminos. Esa sociedad necesita reafirmarse en algo. Y ese proceso de reafirmación lo va a encontrar, y mucho, en su patrona. Hubo un resurgir del cristianismo. Se nota en varias cosas, devociones que aumentan, en la cantidad de cofradías que se hacen y en las ermitas o templos, digamos, que se hacen. Mientras tanto, el rey sigue enfrascado en largas campañas europeas. Un ejemplo es la llamada Guerra de los 30 años con la Francia de Luis XIII. Las tropas castellanas se dirigían a este país por Cataluña. Hay un clima de malestar y hartazgo. En 1640, reinando Felipe IV, el conde y duque de Olivares, que llevó una política centralizadora frente a las que habían tenido los Austrias anteriores, provoca que haya una sublevación en Cataluña, precisamente el día del Corpus. El día del Corpus. El día del Corpus, del 40. De 1640. La Generalitat, presidida por Pau Clarís, se puso al frente de la rebelión. Ante el avance de tropas castellanas, los rebeldes aceptaron la soberanía de Francia. Luis XIII y Cardenal Richelieu aprovechan esta ventaja para que su ejército entrara en Cataluña, comenzando así un conflicto que, irónicamente, Cataluña intentaba evitar y que se agravó al estar bajo dominio francés. Esta guerra duraría hasta 1659. Nuestro cometido aquí es empezar la historia donde estamos precisamente. Yo creo que es un buen sitio para empezar, en el mar, porque se trata de la historia de un viaje al mar con un feliz retorno, ¿no? Y bueno, pues evidentemente aquí y en Cartagena también fueron varias veces convocados para defender Cartagena. Vinaròs no es la única vez, Benicarló también en varias ocasiones, Alicante. Entonces, bueno, pues si estamos en un sitio, como decía José Javier, pues yo creo que el ideal, ¿no? Porque estamos viendo esa torre defensiva, estamos viendo el mar, que es de donde viene en esos momentos el peligro, efectivamente. Y bueno, pues ¿quién tiene que defender? Por las milicias del interior, ¿no? Porque no hay gente suficiente. Y claro, si nadie paraba a los que desembarcaban, ¿quién los paraba? Dado que todo el poder del rey era hacer esa torre de defensa. Si te atacan en la costa, hay una relación solidaria, por lo cual los vecinos del interior tienen que comprometerse a venir a socorrer a la costa, para evitar que se lleven gente, para evitar que se lleven cautivos, para evitar que se saquee. No hay administración pública apenas, son las personas las que tienen que encargarse de ese socorro. En 1642 se convocan a milicias y a Yecla le corresponden aportar 100 milicianos, porque hay un conflicto territorial muy fuerte, muy sangrante para la monarquía en ese momento. El rey Felipe IV manda que se hagan levas de hombres en las distintas villas a fin de poder acabar con esa sublevación que hay en Cataluña. Lógicamente, podemos suponer que no habría muchos voluntarios. No, normalmente decir a la guerra... No habría, porque decir vamos a la guerra, pues es lógico que la gente dijera no.
La gente no tenía mucho entusiasmo por ir, por eso cada vez que había una recluta salían corriendo en cualquier dirección. El proceso de reclutamiento siempre era muy complicado. En el reclutamiento de 1641, en los campos de Tarragona, los milicianos que van de Yecla prácticamente mueren, el 80% de ese reclutamiento, de esa de gleba. Hambre, de enfermedad, en la guerra se moría poco de tiros. Los soldados eran elegidos entre los vecinos de 18 a 50 años y podían ser arcabuceros, mosqueteros o piqueros, dependiendo de cómo iban armados. El sorteo, además, evoca a cómo se realiza el sorteo de las insignias del bastón y bandera en la actualidad. Se disponían de papeles con los nombres en bolas cerradas que se depositaban en un sombrero para que algún niño, a modo de mano inocente, fuera sacando los nombres de los elegidos. Pero no siempre se hacía de una manera tan ortodoxa. Una práctica habitual era que los nobles pagaran a familias humildes para que cumplieran con el reclutamiento en su lugar. Viendo el nulo entusiasmo que provoca este reclutamiento, el concejo acuerda pedir al corregidor que solamente vayan 70 soldados. Eran 2 alcaldes. Entonces había 2 alcaldes, un año duraba. Entonces los 2 alcaldes sí que estuvieron de acuerdo en elegir a un hombre que en aquellos momentos tenía 48 años. Se nombra capitán de las milicias yeclanas a Martín Soriano Zaplana y le es concedida la caja y la bandera de la ciudad. Y parece que Zaplana había luchado y que tenía cierta fama de ser valiente, ¿no? Valiente, mantenía el respeto y sabía eso. Con capacidad de mando y era aperador, maestro de carros, como tú dices. Sí. Y como aquí, precisamente por estar en este sitio de paso, pues había habido bandoleros. Y Zaplana se va, 3 días estuvo en la Sierra Salina, trayéndose a los bandoleros a la cárcel. Sí. Ese mismo día 30, entre las 11 y las 12 de la noche, todo el concejo en pleno sale en secreto del ayuntamiento, acompañados por un cerrajero, para, por sorpresa, prender a los prófugos en sus casas o a sus familiares. Será una larga y terrible noche de detenciones, tanto a desertores como a algunas de sus esposas, llena de gritos y lamentaciones. Esa dificultad de la que se hablaba antes de completar los reclutamientos. De hecho, el del 42, así lo atestiguan los documentos, la gente se escondía en cualquier sitio, porque evidentemente tenían la referencia del reclutamiento anterior y lo que suponía marchar a la guerra, y suponía ir a un sitio que, bueno, porque desconocido y que se iba, pues eso, a morir fundamentalmente. La desesperación del ayuntamiento obliga a completar el número de soldados de cualquier manera. Se decreta pena de muerte para los desertores y hasta el día 17 de julio se vive en Yecla un ambiente muy tenso y angustioso, lleno de detenciones. Algunos de los ciudadanos presos se comprometen a servir. Otros lo hacen porque sus mujeres están en la cárcel. Se ha de partir como sea y con los soldados que se tengan. 17 ya, una vez que se logra reclutar a un número cercano a los 60, habría medio centenar más o menos de yeclanos que fueron ya recogidos para llevarlos a la guerra. Entonces salieron de Yecla, capitaneados por Zaplana, salieron el 17 de julio. Muy de mañana se pasa revista a las tropas. Martín Soriano Zaplana como capitán, acompañado de un alférez portador de bandera, un sargento, un tambor, 4 cabos de escuadra y 53 soldados. En total, 61 hombres. Es la fecha clave y se van para medio año y cumplieron el medio año.
Se fueron de aquí a Almansa. Van a Almansa. De Almansa van a Chinchilla. Allí se reunieron con otros más. Y de Chinchilla a Albacete. Albacete. De Después Albacete, se vuelve a Requena. Y después a Requena. A Requena. De Requena a Valencia. De Valencia a Castellón. Castellón y de Castellón hasta Vinaroz, que es el destino que se les da a esta compañía de milicianos para integrarse en las compañías provinciales. O sea, van a habitar, van a quedar ubicados en el llamado Castillo de San Sebastián. Donde ellos dormían, donde estaban allí, el Mediobaño está prácticamente igual. Allí estuvieron y al medio año se volvieron. Ellos tuvieron que llegar allí antes de acabar el año, octubre, por ejemplo, del 1642. Y dice que hubo antes, unos días o unas semanas antes, un bombardeo de la escuadra francesa. Y esto supone que si hay un bombardeo es porque piensan saltarlo. Se tuvieron que quedar aquí en Vinaroz por si había, después del bombardeo, había un desembarco de fuerzas. Es lógico. No hubo desembarco, pero allí se quedaron. Vinaroz era una población que había sufrido por su situación estratégica costera multitud de ataques en el pasado y los recibiría en el futuro. No solo ataques relacionados con las contiendas europeas, sino con ataques de piratas berberiscos procedentes del Imperio Otomano. Un montón de campesinos traídos de toda la meseta de Andalucía, juntándose en Vinaroz para enfrentarse a tropas de otros campesinos armados por Luis XIII, que es rey de Francia, que está interviniendo en Cataluña. Ahí llegaron los yeclanos. Realmente el viaje es un viaje hacia el mar, por lo tanto vamos a poner un poco en situación de esta gente, de estos antepasados nuestros. La inmensa mayoría de los casos, por no decir todos, probablemente no habían visto nunca el mar, ¿no? Y entonces esa sensación que debieron de sentir cuando llegaron, en este caso, a Vinaroz, y bueno, pues vieran el mar. Lo cierto es que el conflicto en Cataluña amainó, y entonces no hubo necesidad de que intervinieran y de que lucharan. Volvieron a los 6 meses. Sí, medio año. Medio año volvieron. Posiblemente llegaría o diciembre o enero del 43, no lo sabemos. La expedición de 1642 fue bastante buena dentro de lo que era ese momento de tensión y ese momento que suponía marchar a la guerra sin saber dónde ibas y sin saber si ibas a regresar. Claro, piensen ustedes una cosa. En la guerra, en la Edad Moderna, sobre todo se muere de hambre, sobre todo se muere de peste. El número de muertos en combate es muy reducido, pero el nivel de pauperización, de pobreza, de miseria, de enfermedad es tremendo. Sorprender que vuelva alguien de la guerra ya es mucho, que vuelvan todos es inusitado. Eso es quizá lo que caracteriza esa memoria del momento fundacional de las fiestas de la Virgen. Se les aconsejó que antes de ir a sus casas, cada uno, subieran todos en bloque a dar gracias a la Virgen. Esto es interesante. O sea, no iros, antes de iros cada uno a darle un abrazo a vuestra mujer o vuestros hijos, vamos a dar las gracias, y entonces subieron. En 1691, para mejor organizar este rito, espontáneo, aunque repetido, se funda la Cofradía de la Purísima, una de cuyas primeras actuaciones fue adquirir una imagen, similar a la actual, obra de un franciscano desconocido.
imagen de la Virgen la trajo un franciscano a finales del siglo XVII. Y sabemos que tenemos una fecha, 1711, que sabemos que se bajaba desde el castillo esa imagen hasta la iglesia vieja. Pero a partir de 1711, Miguel, se baja con asiduidad ya, porque al principio no había... Se bajaba la Virgen, pero no era una fecha determinada ni nada. En 1711 es cuando se empieza a señalar la ubicación de las fiestas en torno a la advocación de la Inmaculada Concepción. La causa es la conmemoración del triunfo en la batalla de Villaviciosa, que fue el 10 de diciembre de 1710. Por orden real, los pueblos españoles deben hacer una fiesta el domingo siguiente a la Concepción todos los años. Esta bajada de la Virgen era celebrada con la realización de un alarde militar. Yecla está lo suficientemente cerca y lo suficientemente lejos de la costa, la gente tenía que seguir entrenándose para socorrer a sus vecinos. Ese entrenamiento es lo que llamamos un alarde que en Yecla se ha conservado, pero un alarde que se daba en todos los demás territorios. En ellos se hacían ejercicios de tiro, además de mostrar emblemas y armas a la población para su conocimiento. Las milicias, además de su vocación defensiva, también formaban parte de otro tipo de eventos, como podían ser acontecimientos locales y fiestas religiosas, que fueron potenciadas a partir del Concilio de Trento, como eran las celebraciones de la Semana Santa o el Corpus. Las milicias concejiles empezaron a formar parte de estas celebraciones y procesiones a partir del siglo XVI. Así pues, los alardes fueron origen de muchas fiestas que se celebran actualmente, como son los moros y cristianos. El origen es similar, aunque la evolución de estas fiestas ha sido distinta a la del alarde que se celebra en Yecla. El propio alarde obedece a una estructura muy del reflejo de lo que son las milicias concejiles. Es decir, hay una convocatoria de milicias que nosotros estamos viendo cuando sale el sargento alabardero y la caja. Entonces, pues aparte de la convocatoria de milicias, luego lo que hay es una transmisión del poder municipal que se le da al capitán de las milicias. Luego se realiza el alarde y luego finalmente se disuelve la milicia en lo que nosotros conocemos como el día de la subida. Eso es. Entonces se está dando perfectamente toda esa estructura. En estos alardes, la soldadesca desfilaba con seriedad militar, haciendo alarde, o sea, haciendo una demostración de su capacidad bélica, mientras el alférez jugaba la bandera en torno a la imagen elegida como protectora de la compañía, en este caso, la Purísima Concepción. En el alarde encontramos primordialmente una jerarquía que ya tenía la compañía que dirigió Martín Soriano Zaplana en 1642. El capitán de la compañía, el máximo responsable de la misma y cuyo emblema o insignia es el bastón de mando. Actualmente, en las fiestas de Yecla es llamado también mayordomo del bastón. El cargo de alférez, también llamado actualmente mayordomo de la bandera y cuya insignia es la enseña identificativa de la compañía. La bandera distinguía a las distintas compañías de milicias concejiles de las diversas localidades. Este juego es la antigua forma española de homenaje a la bandera, que es el que sea jugada por el alférez abanderado. Esto era común antes de que se impusiera la manera francesa de homenaje que es el besarla. 3 vueltas. A un lado y cambio. 3 vueltas al Y otro. cambio. Claro, sí. Eso sí lo sabía. Eso es el juego auténtico de la bandera. La bandera significa el sentido republicano, político, municipal. Todos los milicianos forman parte de una corporación, en este caso Yecla. Esa corporación se organiza de forma jurídica, política, legal, organizada. Porque la bandera al final es un estandarte, lo que sirve es de referencia para todo el mundo, para que todo el mundo sepa a qué compañía si tú pertenece. no ves la bandera, ¿a dónde anda? Es que eso es perder la batalla. Es el símbolo más importante porque es donde simbólicamente se está transfiriendo ese poder civil al jefe de la milicia, en este caso al capitán. El jugar la bandera, los lugares donde se juega, eso era típico y lo vemos en los cuadros del siglo XVI-XVII de los alardes de milicias. Ahora hemos tenido la suerte de encontrar una bandera que con casi toda seguridad o es del fin del XVII o es del XVIII. Y sabemos que las banderas de las milicias de Yecla resulta que eran como las demás del ejército de los Habsburgo, es decir, con la cruz de Borgoña.
solo que en este caso decorada con la Inmaculada Concepción. Fue redescubierta en bastante mal estado por el yeclano Tomás Ruiz Ibáñez, que hizo un estudio sobre ella y alertó de su trascendencia. Su importancia es enorme, ya que es una de las pocas banderas que existen anteriores a la Guerra de Sucesión, y posiblemente sea la única enseña que se conserva de las milicias concejiles, lo que también hace muy complicada su datación. Encontrada originalmente en el Maestrazgo a mediados del siglo XIX y confundida con una bandera perteneciente a Ceuta, es muy probable que la bandera original que llevara la compañía de Martín Soriano Zaplana fuera muy similar a esta. Incluso no hay una estimación clara de que no sea dicha bandera. Y obviamente tenemos el paje, quienes acompañan a los dos oficiales, el alférez, es decir, el abanderado, de hecho la palabra alférez quiere decir abanderado, y el capitán, es decir, los dos mayordomos. Pues el paje es literalmente el paje de armas, el niño que va al lado del capitán y el capitán le deja sus utensilios para disparar con el arcabuz. Por eso, lo que antiguamente tenía que llevar el capitán, es decir, el mayordomo del bastón, posteriormente lo lleva su paje, es perfectamente natural, lo vemos en todos los cuadros que hay sobre alardes. El famoso pomo de los pajes es una jineta, es el símbolo del capitán, una lanceta, una lanza pequeña, se llama jineta. Eso es lo que llevan los capitanes. La barda, que le llamamos popularmente, lo conocemos como las punchas, y los sargentos, los tíos de las punchas, pues son un poco lo que viene a escoltar a lo que son las insignias y los que acompañan a los oficiales en la compañía y escoltan fundamentalmente la bandera, ¿no? Que son los que dan autoridad. Lo que imprimen la autoridad, precisamente. Yo los punchas siempre los defino como los guardaespaldas, no de los mayordomos, sino de los pajes, porque los punchas realmente cuidan a los pajes mucho y bien. Siempre van muy pendientes de los pajes, saben si tienen que llevar al paje un poco más adelante, un poco más atrás, si les gustan más los tiros, si les gustan menos los tiros, y lo llevan siempre en su sitio. La verdad es que ese trabajo este hombre lo hace muy bien. Y yo creo que tenemos que seguir llamándoles tíos de las punchas. Es decir, la fiesta tiene que conservarse tal como nos ha llegado. Otra cosa es que sepamos lo que significa, pero no hay que cambiarla. La fiesta ha llegado porque la han construido durante muchas generaciones, mucha gente cuidándola y haciéndola. La caja. Una figura esencial, ya que en su origen es el medio por el que se transmite las órdenes del capitán a la compañía. Cuando tú oyes la caja, inmediatamente obedeces, porque sabes que viene el mayordomo, sabes que viene el paje y que hay que abrir para pasar. Las cajas son la comunicación. Si es lo que ahora llevamos una radio, un teléfono, antes se hacía con una caja. Según el toque que hay, se hace una cosa y se hace otra. En el alarde yeclano se interpretan varios toques. El llamado toque de palillera, que es el más conocido y asociado con las fiestas yeclanas, que es el que acompaña a pajes y mayordomos cuando no hacen uso de arcabuces. Es inevitable que nos remita a la complicada convocación de milicias de 1642, donde se alertó a la población con este mismo toque de caja. El toque de guerra, que indica el uso del arcabuz por parte de la soldadesca, que no puede disparar hasta que comienza a hacerlo el capitán. Siempre que hay disparos de arcabuz, el tambor interpreta este toque. Y el redoble, que hay de dos tipos. El que se usa cuando se presenta la bandera de la compañía a la soldadesca por parte del alalabadero y durante el paso de la retaguardia en honor a los fallecidos. El otro redoble es el llamado de 3 puntos, que marca el disparo de arcas cerradas. Un inicio de redoble que se aprovecha para cargar los arcabuces y 3 toques de tambor, siendo en su origen usados los 2 primeros para apuntar y el tercero para disparar. Tal y como indican las ordenanzas de 1786, la soldadesca está formada por escuadras, que constan de 5 hombres y un cabo. Esta figura, cuya insignia es una vara de mando, guardaba el orden en las escuadras. En combate, por ejemplo, su misión era que la soldadesca combatiera y evitaban cualquier intento de deserción. Actualmente, sus herederos serían los ayudantes mayores, erróneamente llamados capitanes, que tienen la figura de cabo o alguaciles, y cuya misión es guardar el orden y la disciplina en los distintos actos de las fiestas de la Virgen. Otra de las peculiaridades que hacen distinta o diferente a las fiestas patronales en Yecla es el fuego de arcabucería y el arma que se utiliza, nada más de avancarga, y que realmente nosotros con el paso del tiempo lo hemos ido acortando
y separándonos quizás un poco de lo que sería un arcabuz del siglo XVII, que es pues, de una caña mucho más fina, que es el que también se utilizó en Yecla durante el siglo XIX fundamentalmente. El arma de arcabucería es un arma de fuego. Se diferencia con el mosquetón, portada por los mosqueteros, en sus dimensiones, siendo el arcabuz más manejable que el mosquetón, que debido a su longitud debía dispararse con una horquilla. Es un arma de gatillo. Actualmente en Yecla se dispara cargada solo de pólvora fina sin usar el gatillo con el arcabuz en posición vertical, evitando así posibles quemaduras producidas por el disparo, acercando la mecha encendida con la mano al depósito de la pólvora o cebo que reacciona a través del oído con la carga interna del arcabuz, alojada en el interior del tubo, produciendo así la detonación. En su versión original, la mecha iba enganchada en el serpentín, que actualmente está inutilizado en la mayoría de los arcabuces. Las cargas de pólvora las realiza el cargador, que es la figura del ayudante del arcabucero. Conociendo estos conceptos, podemos entender mejor la pintura flamenca de la fiesta del papagayo, y podemos entender que sus elementos sean similares a las fiestas de la Virgen. Otra muestra de esto es, por ejemplo, la famosa pintura La Guardia Nocturna, donde vemos representado un pase de revista por el capitán y donde vemos los símbolos más característicos que son compartidos con el alarde yeclano. El capitán con su bastón de mando, la bandera, el tambor o caja, las alabardas. Pero tenemos un ejemplo más sorprendente aún, en otra pintura anónima datada entre 1645 y 1685. En ella podemos apreciar a un indígena haciendo las labores de alférez abanderado, así como otro indígena en su papel de mayordomo del bastón, durante la celebración del Corpus en la ciudad de Cuzco. También vemos cómo la soldadesca está en formación para celebrar un arca cerrada. Vemos aquí, por tanto, un alarde tal y como se celebra hoy en Yecla, pero a miles de kilómetros de distancia y con cientos de años de diferencia. Estos alardes, tan comunes en el siglo XVI y XVII, fueron decayendo junto al concepto de milicias en el siglo XVIII, donde ya habían prácticamente desaparecido, en parte por la prohibición del uso de pólvora por parte de la población por Carlos III. En 1774, como se había producido en Madrid el motín de Esquilache, reinaba Carlos III, es muy curioso, y entonces había un Carlos III que vino de Nápoles, pues se trajo un ministro italiano, que era Esquilache, y habían atentado en Madrid. Y entonces Esquilache lo que hizo es mandar una orden que se recortaran los sombreros, prohibir los sombreros de ala ancha, porque llevaban sombrero de ala ancha y en mozo y se tapaban y no podía saber quién había Y como atacado. hubo algo de pólvora, el rey dice, y entonces, ninguna fiesta de pólvora la quita. Y aquí tuvieron que ser los fervorosos, decir que no han quitado la fiesta al rey. Pero quitó el uso de pólvora en toda España, después del levantamiento contra Esquilache. Y entonces dijeron a ir mandando, y los que querían mandaban a la corte, que aquí que no pasa nada, que se hace nada más para la fiesta. Y hizo la primera excepción solo a Yecla, que se hiciera con pólvora sola y durante la fiesta, ni un día que no fuera fiesta se tirara. Y así se hizo. Al prohibir la pólvora, pues no se pudieron hacer las fiestas. Dijeron, pues no subimos. Claro, si no es pólvora, no subimos. Pues no subimos. Desde 1774 hasta 1786, precisamente para evitar que se pudiera producir algún exceso en el uso de la pólvora o algún problema que volviera a hacer que desde el rey se volviera a prohibir la fiesta. Entonces lo que hacen es unas ordenanzas, unos reglamentos, unas normas. Dijeron, vamos a dar unas normas de uso de la pólvora y de realización de la fiesta. Vamos a ver, mal llamadas, pero en cierto modo son unas ordenanzas. Mal llamadas ordenanzas porque no llegan a ser unas ordenanzas, pero sí una serie de puntos o recomendaciones
que se dan por escrito para organizar de manera coherente y racional el alarde una vez que se produce en la vía pública, en la calle, ¿no? Y con la idea de poder levantar la prohibición que se había producido a partir de 1771 por Carlos III para el manejo o uso de la pólvora en las distintas festividades. Quizás hay un segundo hito muy importante para conocer la parte más antigua o más remota de nuestras fiestas, que sería un pequeño un opúsculo que escribió don Pascual Jiménez Rubio sobre la función religiosa, que se celebra en Yecla en conmemoración de la Inmaculada Concepción, y que publicó en 1848. Pues es muy interesante, ya que hace una descripción minuciosa de en ese momento cómo se organiza la fiesta o cómo se organiza el alarde. Ya tendríamos un punto de referencia con respecto al siglo XVIII, ¿no? Dicen que no se puede querer algo que no se conoce. Y cuando empiezas a conocer esta fiesta y empiezas a vivirla te enamoran, te enamoran. El día 5 de diciembre es el día en que se compone la compañía. Actualmente, este día está vinculado al acto del beneplácito, con el que el alcalde, como máxima autoridad del concejo de la villa, otorga la autorización pertinente para que se puedan celebrar las fiestas y se haga uso de la pólvora, rememorando la autorización dada por Carlos III. Una vez tuve la curiosidad de ponerme a comparar los diferentes documentos que hay en los que se relatan las fiestas, que si lo de Jiménez Rubio, que si las antiguas ordenanzas, que si las ordenanzas de ahora de finales de los años 80. Y a mí me llamó mucho la atención que precisamente el beneplácito estaba reflejado en todas, y sin embargo era un acto que antes pasaba desapercibido. Y ahora yo creo que tiene la importancia que debe tener, porque además se le da la importancia a la autoridad civil, que la tiene que tener porque es la que te tiene que dejar hacer la fiesta, dar el permiso. Uno de los elementos que quizás es más significativo en esta estructura del ritual del que estábamos hablando, de cómo se sucede el ritual durante la fiesta, es en ese acto de transmisión del poder municipal, que es el beneplácito. Es un acto muy interesante que se recuperó para darle mayor brillanteza al acto no hace mucho tiempo, quizás hace 3 o 4 décadas, y ahí es donde llega uno a comprender y entender perfectamente el sentido de lo que es la convocatoria una convocatoria de milicias concejiles. Acudo ante vuestra ilustrísima en demanda de que como alcalde sea concedido el beneplácito para que la compañía Martín Soriano Zaplana pueda celebrar y celebre desde el día de hoy hasta el 18 del actual mes de diciembre los actos propios de las fiestas patronales de la Virgen del Castillo. Resuelvo conceder el beneplácito para que la compañía Martín Soriano Zaplana pueda celebrar y celebre las fiestas tradicionales que se dedican a la excelsa patrona de esta muy noble, muy leal y fidelísima ciudad de Yecla. Lo que yo pueda decir sobre las fiestas de la Virgen
no puede estar desligado de mi función como alcalde de Yecla. Es importante que todo el mundo sepa que la figura del alcalde, a partir del día 5 de diciembre, no solo es un cargo institucional, sino que por la misma fisonomía de la fiesta, el alcalde pasa a ser un personaje dentro del desarrollo de nuestro ritual. Y es que, al igual que el pueblo se constituye en soldadesca de la Virgen, el alcalde pasa a ser esa figura que vincula al Estado, al poder civil, con las fiestas de Yecla. Y hay una cosa dentro de ese beneplácito que a mí también me llama mucho la atención, que las cuerdas se encenderán y se apagarán donde lo haga el capitán. Autorizando el disparo de arcabuces con pólvora sola en los sitios que lo haga el capitán y que las cuerdas se encenderán y se apagarán cuando corresponda. Eso a mí también siempre me ha gustado mucho esa frase, porque le da al capitán realmente el mando de la soldadesca. Yo muchas veces me han preguntado, ¿y qué hacen las cajas el día 5 por el pueblo? Eso van invitando al pueblo de Yecla a la fiesta. Que son el verdadero pregón de las fiestas. Las cajas del día 5 son el verdadero pregón de las fiestas de la Virgen. Era llamado el Día de las Punchas, ya que los sargentos alabarderos y cajas salían a convocar a la soldadesca. Se marcaba esta hora como las 4 de la tarde. Es posiblemente el acto más sencillo y antiguo, porque nos remite al antiguo reclutamiento de las milicias. El 6 de diciembre, ya formada la compañía, el capitán recibe la bandera y caja de la villa al jurar su cargo, y éstas pasan a la compañía. A partir de este momento, la soldadesca y mandos deben responder exclusivamente a este capitán. La primera salida del bastón a la calle, porque eso sí que es... Yo creo que es de las cosas más desconocidas que hay dentro de las fiestas de la Virgen. El momento en que el bastón sale a la calle y se le da el mando de la soldadesca. Se le hace entrega de la compañía. Se le hace entrega de la compañía, claro. Porque el mando ya se le ha entregado el anterior año cuando él coge la insignia. Sí. Se le hace entrega de la compañía. El capitán, antes de cada acto que implique su presencia, es el primero que sale de su domicilio para recoger al alférez abanderado. Una vez sale la bandera del domicilio del mayordomo, es mostrada en carrera a la compañía por el sargento alabardero. Un acto puramente militar, porque lo que hace es presentar la bandera para que todo el mundo, toda la soldadesca conozca a qué bandera tienen que seguir. La retaguardia también realiza un homenaje a los caídos cada vez que la insignia de la bandera sale de casa del mayordomo. La retaguardia es reconociendo a los difuntos del ejército. De esta manera, el capitán sale junto a sargentos alabarderos, cajas, pajes, además de la escolta de sargentos con antiguas alabardas, familia y allegados para convocar a la compañía. Es lo que se denominó Día del Paseo. El Día del Paseo, por la mañana se pasea hacia el este y por la tarde hacia el oeste. Eso es que además que está escrito. Se dirigen hasta el antiguo convento de San Francisco, donde se celebra una misa en honor a la Concepción. El día 7 de diciembre comienza con la alborada, que era la manera de llamar a Diana antes de 1717 a las 5 de la mañana. Los milicianos deben acudir armados pero sin uniformar a la convocatoria y demostrar que están preparados y en condiciones. En la antigua ordenanza, lo que hablábamos antes, las cajas, el mayordomo saldrán a las 5 de la mañana para hacer la alborada a las 6 de la mañana, y eso lo seguimos manteniendo. Había una cosa que me obsesionaba mucho cuando yo fui mayordomo, y era el tema de la colación, porque la colación es verdad que ya no se hace como antes, no se hace como por el tiempo. Por el tiempo, precisamente por el tiempo. Y yo creo que la colación es uno de los actos que hay que mantener, porque es lo que le da la esencia también a la mayordomía, ¿sabes? La mayordomía invita al resto de la soldadesca a la colación. Eso antes, no hace tantos años, se daban 2 días daba colación. Sí. Y ahora por el tiempo que tenemos, que vamos a controlarlo siempre, pues se da una sola. El día que más tiempo, digamos, hay. En la alborada se da. En la alborada se da colación. Pero entonces no eran libricos.
No, Entonces eran cucos. Claro, las cascarujas, sí. Claro, eran unos canastos de pleita. Sí. De pleita, le ponían un pequeño paño y ahí ibas con alcahueta, con tal, y un plato con tramuzo y toda la historia. Sí. Tras esta convocatoria, se desayuna y se uniforman para estar listos a la salida del sol, ya en formación. La compañía se dirige hasta la ermita del castillo para bajar a la Virgen, figurando el capitán en la cabeza de la compañía y siendo el centro de la misma el alférez abanderado para cerrar con la escuadra de retaguardia. Un momento muy emotivo cuando te ves salir a la imagen del castillo por los lados. La bandera es jugada en varias ocasiones durante el recorrido, especialmente en la salida del santuario y en la entrada de la iglesia principal. ¿Por qué se juega la bandera en el paso de la bandera? Yo siempre he tenido la sensación de que hay sitios donde se juega la bandera porque visualmente se veía la Virgen. Claro. Hay un punto. Claro, ¿te das el cuenta? paso de la bandera es uno de los sitios donde cuando la Virgen va en la procesión es una de las curvas amplias. Exactamente. Y entonces se la ve cuando va por abajo, Sí, sí. cuando viene Sí. por arriba. Hay otro momento que es también interesante, que es el que la autoridad civil reciba en su ciudad a la patrona, que es cuando la Virgen llega a la plaza del ayuntamiento y se vuelve. Tú fíjate que antes se ha recibido de forma eclesiástica, porque arriba como era la iglesia vieja, Sí, donde claro, antes bajaba, se pasaba. allí se supone que es por donde entra el pueblo. Y entonces pasa por debajo del palio, se coloca el palio en su sitio y entonces continúa la comitiva hacia abajo. Pero allí en el ayuntamiento, el que sea la autoridad civil, el que sea el alcalde el que reciba a la patrona, en nombre de todo el pueblo, el que le lance los vivas, es otro momento. Ya he destacado el acto del beneplácito, pero personalmente me quedo con el recibimiento a la Virgen desde el balcón del ayuntamiento, quizás el más emotivo para mí como alcalde y porque representa darle la bienvenida a nuestra patrona otro año más en nombre de todos los yeclanos. Culmina con el disparo de arcas cerradas a la entrada de la imagen en el templo. Este término es originario del valenciano de la Ribera, donde significa lucha guerrera. La entrada del día de la bajada, el que los mayordomos salgan con los antiguos mayordomos, con las punchas, Sí, con las recibir. cajas, con los ayudantes mayores, a recibir a la Virgen, hay silencio. En nuestras fiestas, que son unas fiestas tan ruidosas, en ese momento hay silencio. Y está todo el mundo allí y tú notas el silencio, estás oyendo el silencio. Y cuando llegas y te pones delante de la imagen, la ves cómo llega hasta la esquina, Sí, se para. Y el mayordomo coge el arcabuz cargado, después de estar con la bandera, Sí, que la sí, bandera sí, se sí. arrodille, y tú coges el arcabuz cargado con la mecha encendida, sabes que el silencio se va a romper, No, claro. que todo se va a liar allí y que la llave la tienes tú, que en el momento en que le dé el permiso a la bandera para que juegue la bandera y tú dispares, el silencio salta por todos.
Un acto de ese día desaparecido y que consta en las ordenanzas de 1786 es que tras asistir a la salve, cantada a la Virgen, la compañía procede al disparo de arcas cerradas en el convento de San Francisco, ese día 7 por la tarde. El día 8 de diciembre es el día grande para Yecla. Por la mañana se celebra la misa y sermón, y por la tarde la salve y procesión. Actualmente se procede también al nombramiento de clavarios, que serán los mayordomos del año próximo, un acto que antes se realizaba de manera íntima y que hoy ha cobrado más vistosidad. Las campanas del Día de la Virgen en Yecla es como si sonaran distintas, es como si sonaran unas campanas diferentes a las que suenan todo el año. Campanas de alegría, ¿no? Sí, que te llena, te llena, sí. Este día es sin duda el momento grande de la fiesta, con multitud de salvas y fuegos de artificio, los llamados castillicos en Yecla, para acabar con la entrada en el templo en las arcas cerradas más largas e intensas. El Día de la Virgen, yo me acuerdo que Jiménez Rubio en Apuntes para la Historia de Yecla define la entrada del Día de la Virgen, de su procesión, y la define como algo grandioso, sublime, y es cierto. Antiguamente, obligación en la intersección de la calle Colón con San Francisco, Sí. de los niños. Hacían así, al suelo. Tú cruzabas la calle, te levantabas. Desde 1793 existe la obligación de que la Virgen esté en el pueblo por lo menos 9 días, para que reciba el culto de un novenario. Estos 9 días marcan el último día grande de las fiestas, el día de la subida, que ha de celebrarse domingo. El ritual es el mismo que el del Día de la Virgen, pero por la mañana tiene un hecho que es excepcional, que es la Minerva. La Minerva, claro. Es que eso es muy emocionante. El acto de la Minerva, que quizás también es un acto muy peculiar, en cuanto que es poco común ver en la cristiandad cómo sale la custodia cuando no le corresponde, que es el día del Corpus, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí ese acto también, que tiene una carga dramática muy fuerte, pues es también obra de cura obispo, de Antonio Ibáñez Galiano. Por la tarde, la soldadesca de nuevo es convocada para subir la imagen de la Virgen a su refugio habitual. De nuevo, la imagen es introducida en el templo tras ser jugada la bandera y realizar arcas cerradas. En la subida, fíjate que yo siempre he dicho que es un día peligroso.
Y para los mayordomos también, porque al final tú sabes que sales de tu casa mayordomo y vuelves como uno más. Como uno más. Mucha gente que ha dicho que eso habría que cambiarlo, yo creo que no, que eso no hay que tocarlo porque eso es como la vida misma. Lo que hay que mentalizarse. Eso es como la vida misma, es una lección de humildad. El saber que tú vas a salir de tu casa acompañado de todo el mundo, porque eres el mando o eres el alférez y vas a volver a tu casa a la vida normal. No que sea así. Hay documentos del siglo XIX donde ya se relata que es famosa la subida y que vienen los vecinos de todos los pueblos de alrededor a merendar al cerro del castillo, porque hay una gran fiesta el día de la subida de la patrona. La última vuelta esa. La última vuelta es... Yo me acuerdo, yo he vivido varias mayordomías así y esa última vuelta se te viene encima de los hombros toda la melancolía, toda la nostalgia, el saber que se está terminando y que se está terminando bien, pero al final se está terminando. Al final se está terminando. Es lo que yo he comentado antes, es que hay que mentalizarse de que eso se te acaba. Eso se te acaba. Y finalmente no podemos entender la fiesta tal y como la concebimos en la actualidad, lo que vemos en la actualidad, sin un personaje que es fundamental para la fiesta y para la vida de Yecla en general, como es don Antonio Ibáñez Galiano, conocido como el cura obispo. Es una persona que refunda nuevamente Cofradía de la Purísima, la refunda nuevamente en 1868 y a partir de ahí, bueno, pues empieza quizás a modelar la parte de carga religiosa tan pronunciada que se da en la fiesta de la Purísima Concepción. Entonces, a don Antonio Ibáñez Galiano hay que tenerlo muy presente a la hora de entender cómo nosotros estamos viendo la fiesta. Que hace también el cura obispo es junta de mayordomos. Los que hubieran sido mayordomos, que eran los que para nombraban, que controlaran un poco todo. Y don José Esteban dijo, ¿qué va a ser solamente los mayordomos? Cualquiera que quiera. Vale. Y luego ya don José Esteban creó la asociación de mayordomos. Sí. Para que pudiera, o sea, que no intervinieran en la organización de las fiestas solo los que habían sido mayordomos, sino cualquier yeclano interesado. Entonces es la asociación de mayordomos que la crea don José Esteban. Yo creo que lo importante de la propia creación de la asociación fue el por qué se crea, ¿no? Yo creo que en este caso hay que destacar, porque es digno de destacar la figura de don José Esteban Díaz como un gran visionario. Fue una persona que estuvo siempre preocupada por el pueblo de Yecla en general, en un montón de ámbitos, pero en nuestro caso particularmente por las fiestas de la Virgen. En aquel momento pues las celebraciones no pasaban por sus mejores momentos, la situación política era bastante compleja y él vio claro que había que crear una asociación que fuera la que se encargara de organizar las fiestas, pero sobre todo de garantizar su continuidad. Don José Esteban lo que hace va a ser convertir aquella junta de mayordomos, como has dicho tú, en asociación de mayordomos. Asociación de mayordomos, sí. Se junta con lo que era la cofradía de la... Todo se hace ya lo mismo, todo lo mismo. Lo que tenía la cofradía, que era más de tipo religioso, y lo que tenían los mayordomos, o esto, que era más de tipo festivo. Y en la asociación se juntan las dos cosas. Hemos de tener en cuenta que por aquellos momentos costaba incluso encontrar figuras de clavarios que fueran los mayordomos del año siguiente y la verdad es que la creación de la propia asociación de mayordomos fue asegurar esa continuidad de las fiestas y la verdad es que muy bien que lo consiguió. Pues viene a garantizar primero
el que no falten mayordomos, que es la esencia de la fiesta, y segundo, mantener el ritual, mantener el culto a la concepción de la Virgen. De manera que don José Esteban Díaz también habrá que tenerlo muy en cuenta en esta evolución en tiempo reciente de nuestras fiestas patronales. Lo primero es destacar la capacidad visionaria que tenía don José Esteban Díaz, una persona que tenía una capacidad para la época que vivíamos, una época muy difícil, en los años 30. Acuérdate que en el año 32, el año de la creación de la Asociación de Mayordomos, las fiestas no salen a la calle, no pueden salir a la calle por orden del gobierno local de la época. Estábamos en una época muy revuelta, y don José Esteban Díaz consigue crear en ese momento de inflexión que las fiestas estaban a punto de desaparecer, porque entre que no había voluntad política para que se pudieran desarrollar y no había, nadie se atrevía en ese momento a salir a la calle, don José consigue unir todas estas piezas que estaban sueltas y formar lo que hoy es la Asociación de Mayordomos. En guerra, claro, en guerra se paralizó todo, lógicamente, ¿no? Que don José, cuando volvió en el 39, tiene unas prioridades clarísimas, que son, primero, que los pobres no pasen hambre y no pasen frío, que no le falte atención al asilo de ancianos y al asilo de huérfanos. La tercera prioridad de don José Esteban, o sea, la tercera idea que él tenía muy claro, era la restauración de los templos, sí, lo hizo. Que estaban todos, o sea, y luego ya la última ilusión de don José, una vez cubierto eso, que entendía que era fundamental, pues la ilusión de don José fue coronar a la Virgen. ¿Coronarla cuándo? En el centenario de la proclamación del dogma, 1854, y por eso tomó ese día. Pero lamentablemente don José no pudo ver, no pudo ver la coronación, que era una de sus grandes ilusiones. No lo pudo ver porque el 13 de enero de 1952, que era domingo, a las 3 de la tarde moría don José. Pero realmente eso no impidió que el sacerdote, como tú has dicho, don Manuel Pereira, que hay que recordarlo muchísimo, don Manuel Pereira culminó la obra de don José. Y coronó. Hay que seguir lo que ha dicho. Lo que ha dicho, sí. Lo que nos identifica a nosotros, y es muy importante, es que el rito se ha mantenido prácticamente intacto. Todo lo que sabemos sobre las fiestas de la Virgen, los actos principales de la fiesta, lo hemos mantenido intacto, y parte de ese logro lo ha tenido en estos 85 años la Asociación de Mayordomos, y eso yo creo que hay que enfatizar en ese punto. Las adiciones que se hacen, pues desde el catolicismo posterior al Concilio Vaticano, al Vaticano I, no al Vaticano II, y del catolicismo de los años 30-40, han superpuesto elementos, no han reformado elementos. Es decir, si cogemos los reglamentos de milicias y las descripciones de milicias de la ciudad de Murcia del siglo XVII, son iguales que las de Yecla. Creo que el hecho de que lo haya mantenido intacto es algo que se reconoce más incluso fuera de Yecla que dentro de Yecla. No en vano, las fiestas de la Virgen tienen la catalogación como fiestas de interés turístico nacional, en este caso concesión otorgada precisamente por el gobierno estatal, y también pues algo que yo creo que es muy relevante, el hecho de que hayan sido consideradas como bien de interés cultural inmaterial. Estamos hablando de unas fiestas de la Virgen que tienen un pozo histórico muy importante
y que se ha sabido mantener durante muchísimo tiempo y hoy por hoy se mantiene. Yo siempre digo que la fiesta de la Virgen, el número 3 es muy importante, se dan 3 vueltas al pino, la arca cerrada son 3 toques. También hay 3 poderes dentro de la fiesta de la Virgen, porque está la iglesia, está la soldadesca y está el poder civil, que es el alcalde. Las fiestas tienen 3 patas para vivirlas, que son la devoción, que son el hacer todo el ritual, la tradición, y son la fiesta, lo lúdico, el compartir, el pasarlo bien. Las fiestas de la Virgen desaparecen si una de esas patas desaparece. No podríamos entender el alarde que estamos haciendo sin ese componente devocional tan fuerte y tan marcado. Y que, como decíamos al principio, eso se debe a que hay una cofradía que es la que se encarga de mantener ese alarde de corte civil y que, bueno, pues que se ha perdido hasta nuestros días. No son contradictorios, es decir, no es contraponer una fiesta civil con una fiesta religiosa. En Yecla se funden y, de hecho, si el alarde pervive, gracias a la protección del reconocimiento de la Inmaculada que le hace Carlos III. Así es que no es cuestión de separar nada, es cuestión de disfrutarlo en su plenitud y de darse cuenta cómo un trabajo conjunto permite un patrimonio global. Tenemos que seguir trabajando y sobre todo seguir siendo ese cordón de enlace que une a los yeclanos y que mantiene viva esta tradición que yo creo que es la más importante que tiene Yecla y que conserva. Es un arca que tenemos que guardar bien bajo llave y custodiarla para que futuras generaciones puedan disfrutarla como la hemos disfrutado nosotros y como la disfrutaron, como nos enseñaron nuestros antepasados a nosotros. Tengamos una cosa muy clara, da igual que uno sea mayordomo, da igual que uno sea tirador, da igual que uno sea espectador, todo el mundo forma parte de las fiestas, todo el mundo se incorpora a la fiesta, eso es importante. La fiesta no está limitada ni a quien sale tirando, ni a quien sale cargando, ni siquiera a quien es de la sección, al contrario, es la fiesta de todo el pueblo, porque la compañía, al ser autorizada por el ayuntamiento, encarna al pueblo, eso es lo fundamental. Evidentemente la fiesta tiene sus connotaciones religiosas y evidentemente tiene sus connotaciones civiles, cada uno se quedará con aquella parte que más le guste, o con todas seguramente, porque efectivamente la fiesta es resultado tanto de una preservación como una de devoción particularmente activa por el pueblo de Yecla. Es que yo creo que en la fiesta de la Virgen se participa de muchas formas distintas, de muchas, porque participa el que está en la soldadesca, pero participa cualquiera porque comparte con su familia una comida y con amigos que vienen de fuera o con familiares tuyos que vienen de fuera, eso es la fiesta. Se vive entre la alegría y la tristeza en muchas ocasiones. Alegría porque los que vivimos muy adentro de las fiestas nos pasamos todo el año esperando a que lleguen, y luego la tristeza porque es el momento en el que nos acordamos de aquellos que ya no están, de aquellos que nos han inculcado estas fiestas de una manera tan apasionante. Esa aventura que resultó ser la expedición de antepasados nuestros a las costas de Vinaròs llevaba aparejado algo que me parece fundamental y que ha estado muy vivo en los sentimientos de nuestra población, que es ese ansia del regreso, como decía José Javier, a la casa, ¿no? El regreso a tu hogar, el regreso con tu gente, esa idea de salir con la fijación de volver, de regresar pues eso, a tu punto de partida, a las raíces. Diciembre es sobre todo azul por muy nublado que esté, y lo sabemos, estemos en Yecla o estemos en cualquier sitio. Venir de un sitio, venir de una ciudad, venir de un pueblo como es el nuestro, de gentes libres, de gentes que mantienen la tradición y que avanzan y que no tienen miedo a salir, es recordar que podemos ser mejores de lo que somos. Eso es lo que nos aporta la fiesta y eso es lo que tenemos que defender.
¿Qué palabra te viene a la cabeza? ¿Le viene a la cabeza una palabra que por encima de otra? Sí, habría No que sé, ver. ahora al decírmelo quizás diría el alma de Yecla. Que dice que definir esto para, pues quizás las fiestas serían el alma de Yecla. Pues es posible. No sé. El alma es eso, es esto, sí. Es posible.